quién fue tu papá, en este caso Eduardo Villaseñor Ángeles. Fue un mexicano que nació en Michoacán el 13 de septiembre de 1896 y falleció en Ciudad de México el 15 de octubre de 1978. Bueno, él fue un economista, fue banquero, fue editor, fue escritor y funcionario público mexicano. Entre otras muchas cosas, pues él creó, fue uno de los principales impulsores del Fondo Cultural, del Fondo de la Cultura Económica, conocido como FEC, al lado de Daniel Cosío Villegas. Es correcto. Con el que reunió el dinero para crear un fideicomiso inicial. Miembro también de la Junta de Gobierno desde el 34 hasta el 68. Villaseñor también propuso y supervisó la publicación El Dólar de Plata, la primera publicación de la editorial, y dispuso a cargo del FCE, del Fondo de Cultura Económica, la publicación continua del Trimestre Económico, revista que había fundado años atrás con el señor Villegas. Entre otras cosas, bueno, pues el señor Villaseñor, nuestro querido amigo Eduardo Villaseñor, desempeñó entre otros los siguientes cargos: agregado comercial en Londres desde el año 1929 hasta el 31, cónsul de la ciudad de Nueva York en el año 1935 y funcionario del entonces llamado Banco Nacional de Crédito Agrícola desde el 26 hasta el 28. Y director de la misma institución, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desde el 38 hasta el 40, delegado y propulsor del Banco Interamericano de Desarrollo en el año 40, y aquí es donde nos interesa mucho en este punto, miembro del patronato de la Casa de España, posteriormente llamado Colegio de México, Colmex, que es como vulgarmente o como se denomina actualmente, y director general del Banco de México. Bueno, pues Marta, haciendo esta pequeña introducción de tu papá, la verdad es que es impresionante pues todo lo que llevó a cabo, ¿no? Me voy a permitir, claro, por favor, leer un pequeño párrafo que dice cómo es que llega a España mi papá en 1938. Por favor. Dice que el presidente Cárdenas sabía que yo tenía amistad, estoy citando a mi padre, sí, que yo tenía amistad con varios de los miembros del gobierno republicano. Ahí sí desconozco quiénes eran sus amigos, pero sí sé que tenía muchos amigos dentro del gobierno republicano. Dice, decidió mandarme a Barcelona para tratar de obtener un crédito del gobierno español que podría ser garantizado con petróleo almacenado en México y del que podría disponer la República Española cuando quisiera. Eso dice mi papá. Ajá. Luego dice acá, el presidente Cárdenas me autorizó a buscar una solución en colaboración con el gobierno de la República Española. Creo que desgraciadamente esta solución, que hubiera sido posible unos meses antes, era difícil y finalmente imposible para la fecha en que yo llegué a tener conversaciones con el gobierno, pues el gobierno español estaba presionado por la revolución del ejército encabezado por el general Francisco Franco y estaba imposibilitado de ayudar a encontrar una solución. Un poco más adelante dice, mucho tiempo después llegó a mi conocimiento que acaso para la fecha en que yo había llegado a Barcelona, la República Española ya había entregado a un barco ruso toda la existencia de oro del Banco de España, que Rusia había exigido como condición para continuar la ayuda para la lucha que el gobierno republicano sostenía en España. El asunto era y siguió siendo secreto durante mucho tiempo. Yo no sé si los radioescuchas sabían este dato, lo deben de saber ahora, no lo desconozco, pero eso lo cita mi papá y dice pues la razón por que el gobierno español no podía pues acceder a los deseos de México era que muy probablemente ya no tenía el oro en su poder, pero al mismo tiempo esto era secreto de Estado y el gobierno de la República quiso mantenerlo secreto aún después de la caída de Barcelona. Qué curioso. Esto lo comenta en el libro que se llama, tiene por título Memorias, Testimonio, sí, editado en el año 1974. Y luego voy a leer otro párrafo. Claro que sí, dice, Marta. Tengo entendido, aunque no me consta, que antes de morir el doctor Negrín envió a España los documentos que comprobaban el recibo del oro por las autoridades rusas para poner a salvo los derechos del pueblo español
sobre esas reservas del Banco de España que el gobierno de la República se vio obligado a empeñar para continuar la lucha. Tampoco sé si esto lo aceptan, no sé, porque dice mi padre aquí, el 74 aún era secreto, supongo que ahora ya no lo es. Dice, esa desilusión más de que el gobierno soviético no es tan generoso como siempre quiere aparecer, dice aquí. Es fascinante lo que estás diciendo, Marta, pero absolutamente fascinante, así de entrada, porque son cosas que yo escuché también de mi padre, que también vivió la guerra española, etcétera, y luego con eso, después de los años, después de morir Franco, me dediqué a buscarlo y lo leí. Y ha sido así como impactante, estoy casi llorando de la emoción porque sí, o sea, fue una situación dramática la que se produjo con la salida de ese oro entregada a la Unión Soviética y demás, y que luego sí se hicieron públicos esos documentos que lo comprobaban porque habían dudas al respecto. Me has dejado impresionada, de repente, paz. Es una parte de la historia muy importante. Sí, no has terminado, ¿verdad? No. Ahora voy a decir que el doctor Negrín estuvo un tiempo viviendo en México. Eso lo deben de saber algunos de ustedes. Sí, por supuesto, sí. Y, se me fue ahorita. Dice aquí que... Dice, poco tiempo después de la caída de la República, yo reanudé mi amistad con el doctor Negrín, que especialmente se mostró afectuoso e interesado en los asuntos de que me ocupaba y en mi familia. Tuve siempre la impresión un poco vaga de que estas atenciones extraordinarias podían ser una especie de compensación por mi fracaso en obtener una solución favorable al objeto de mi visita a Barcelona. En todo caso, fueron atenciones permanentes que afianzaron mi amistad con el doctor Negrín. Yo, aún muy chica, me recuerdo muy bien de haber visto al doctor Negrín en mi casa muchísimas veces, y le comentaba yo a José María, que en algún momento mi padre mandó poner en la fachada de la entrada de mi casa una placa que decía República de España en el exilio. Sí. O sea que mi casa fue la sede, porque yo creo que en ese momento no sabían ni qué hacer los pobres, no tenían a dónde ir. Pues habían venido, como decía José María hace un momento que conversé con él, con una maleta y punto, no tenían dinero, no tenían trabajo, muchos de ellos se acomodaron como pudieron, vivían con muchos muy escasos recursos, porque yo me recuerdo, por ejemplo, que dos de mis maestras, muy chiquitilla, fue una famosa pianista que era el esposo de don Jesús Baligay, que era un músico y que hasta la fecha creo que es un músico muy reconocido en España. Sí, así es. Musicólogo le llaman. Y Rosita era su esposa y Rosita nos daba clases de piano. Y hicimos mucha amistad con ellos. Mi papá tenía mucha amistad con don Jesús Baligay y con Rosita, pues que era nuestra maestra, íbamos y veníamos. Me acuerdo que tenía un gato que vivía en una casita minúscula, un departamentito que yo creo que cabía en la palma de la mano, chiquitito. Qué Tuve también como maestra otra pintora muy querida que se llama Elvira Gascón, que había venido con su esposo, también el pintor, pero no me acuerdo cómo se llamaba el esposo de Elvira Gascón. Y ella vivió durante muchísimos años de hacer las viñetas de la sección cultural de Excelsior. Todos los domingos salía la sección cultural y Elvira hacía una viñeta, un dibujo muy propio de ella, y de eso pues, casi vivía, porque no me recuerdo que hubiera vendido muchas cosas. Yo, como era su alumna, por supuesto que tengo todavía mucha obra de ella, pero pues no era muy famosa, ni buscaba ser muy famosa. Era una persona extraordinariamente inteligente y culta. Había sido maestra de la Escuela de San Carlos de Madrid y se vino a México y fue amiga de mi papá. Así fui a dar yo con ella para que fuera mi maestra de pintura y esmalte, y fui amiga de ella hasta que pues, casi que murió, ¿no? Fuimos íntimas amigas, una persona extraordinaria. Y mi papá, pues no se diga, tuvo muchísimos más. También me recuerdo de Remedios Varo, otra pintora que pintó a mis hermanos más pequeños. O sea, José Moreno Villa, otro pintor íntimo amigo de nosotros, casi como de la familia, que se casa con la viuda del Genaro Estrada, que había sido el secretario de Relaciones Exteriores en México. Y Consuelo Nieto se queda viuda, y yo creo que mi papá
que era compadre de Genaro Estrada y de Consuelo, le presenta a Pepe Moreno Villa, y entonces ya después se casaron y hasta tuvieron otro hijo que se llama Pepito Moreno Nieto ahora. Pero en mi casa, bueno, tuvimos pues muchísima amistad con muchas de las personas que llegaron de allá, muchísimas. Fíjate que quería comentar, Marta, que comentar a los redoyentes que Juan Negrín fue pues el último presidente del gobierno en la Segunda República. De hecho, pues entró en el año 1937. Recordemos a los oyentes que en el año 36 estalla la Guerra Civil Española, durando hasta el año 39. Lo que pasa que se mantiene el gobierno en este caso del presidente doctor Juan Negrín desde el 17 de mayo del 37 hasta el 31 de marzo del 39, donde obviamente pues tiene que exiliarse, obviamente. Y fíjate que hay un dato curioso y que vienes tú a rectificar en esta cuestión que nos decías de la placa en tu casa. Él estuvo de presidente del gobierno en el exilio hasta el año 1945, porque se pensaba que el golpe de Estado iba a desaparecer pronto, pero bueno, finalmente él como representante elegido por las urnas en la Segunda República estuvo hasta el año 45, y efectivamente había un consejo de ministros y había pues unas reuniones permanentes de los exiliados del gobierno del exilio. Entonces, en México fue el único país que acogió al gobierno español en el exilio, en este caso en México. Y qué bueno que nos estás contando esto, porque es espectacular que en tu casa, en la casa de tu papá, es donde se hacían pues estas reuniones, ¿no? Y un poco era la sede del gobierno español en el exilio. Pues en algún tiempo sí lo fue. Yo realmente estaba muy pequeña, no me puedo acordar cuándo quitan o ponen el distintivo afuera de la casa, ¿no? Pero que yo me recuerdo de don Juan Negrín, sí, muchísimo. Y que sí estuvieron ahí. Y luego, aquí dice mi papá que déjame ver qué fecha fue. Dice que con Daniel Cosío Villegas un día estaban conversando y le proponen, mi papá le propone al presidente Cárdenas que ya que habían llegado, aprovechando a los intelectuales españoles cuya labor fue interrumpida por la Guerra Civil, que se formara un grupo que siguiera, digamos, ejerciendo. Y al principio, en julio de 38, el 1 de julio de 38, el siguiente acuerdo, y entonces ya dicta el acuerdo, y que al principio se llamaba el nombre de Centro Español de Estudios, que se cambió por la Casa de España en México. Y el patronato quedó integrado por don Enrique Arreguín, en representación del Consejo Nacional de Educación Superior, don Gustavo Vaz como rector de la Universidad Nacional, y por mí mismo, o sea, por mi papá, Eduardo Villaseñor, en representación de la Secretaría de Hacienda. El presidente Cárdenas designó además como presidentes de esta Casa de España a Alfonso Reyes y como secretario a Daniel Cosío Villegas. Así es, sí. Dice, para el año de 1939 ya se habían incorporado ya a la Casa de España en México los señores doctor José Gaos, don Enrique Díaz Canedo, don Ricardo Gutiérrez Abascal, que entre paréntesis Juan de la Encina, don Luis Recasén Sichés, don Jesús Baligay, don José Moreno Villa, don León Felipe Camino y don Gonzalo Eve Lafora. Entonces, ese es el primer grupo ya de intelectuales que se unen a la Casa de España. La Casa de España después cambia su nombre a Colegio de México, ahora conocido como Colmes, como decían ustedes. Sí, así es. Pero esos son los primeros que fundan este centro de estudios, que ahora pues es una universidad muy reconocida, ¿no? Que es el Colegio de México. Eso se hizo como un patronato, ¿verdad, Marta? Así es. Era como un patronato para poder hacerlo de una manera legal. Así, el patronato estará formado por el rector de la UNAM, dice aquí, un representante del Consejo Nacional de Educación y de Investigación Científica y un representante de la Secretaría de Hacienda. O sea que eran mi papá, Gustavo Vaz, Eduardo Villaseñor, Gustavo Vaz y Enrique Arreguín eran los del patronato.
Y luego ya se forma ya el presidente que va a presidir este grupo, este patronato de la Casa de España, que sería Alfonso Reyes y el secretario Daniel Cosío Villegas. Claro, Alfonso Reyes hay que recordar que fue otro de los mexicanos que durante el